Yo soy Moisés Alfredo y bienvenidos a Alfredo Baboa. Yo soy un mexicano que nací en Toluca, Estado de México. Me fui a estudiar la universidad a Cancún, Quintana Roo. Me pedían hacer unas prácticas profesionales, las cuales decidí hacer fuera del país, por lo cual estuve buscando, encontré una asociación de estudiantes sin fines de lucros que me permitía hacer estas prácticas profesionales y me gustó. Entonces empecé a mandar solicitudes, mandé alrededor de 40 solicitudes a diferentes lugares, como por ejemplo Europa, Sudamérica. Realmente me decidí por uno, precisamente en India. Empecé a llenar mis papeles, empecé a meter toda la información que me estaban solicitando y me agendaron una primera entrevista. Esta entrevista fue primero con recursos humanos. Me iban a pasar una segunda entrevista. Fue un poquito dramática porque el acento es diferente al que estoy acostumbrado a escuchar. Ya que yo trabajaba en hotelería, escuchaba acentos de todas partes del mundo, pero precisamente de India realmente no había conocido una sola persona. Entonces, pues fue una entrevista un poco difícil porque pues ni siquiera entendí el nombre de la ciudad que me dijeron que yo iba a vivir. Entonces, y ya pasó un tiempo y como una semana y me mandaron ya la solicitud, pero para entonces yo ya estaba juntando fondos. ¿Cómo junté fondos? Bueno, uno, hice esta rifa donde pues estuve vendiendo boletos dentro de mi universidad. Mis familiares también me ayudaron, mis amigos me ayudaron. Pues pedí dinero. Pedí dinero al gobierno de Quintana Roo, bueno, de Cancún y luego de Quintana Roo. Ya. Hola amigos, ¿qué tal? Los invito a la fiesta Indie Fest, espero que vengan. Habrá música en vivo y muchas sorpresas para ustedes. Los esperamos. I was getting pretty girls and starting conversations. All my friends start turning green. Like it's an existing Tuve que sacar mi pasaporte y después tocó el turno de la visa. Para esto me mandaron los papeles desde India. Esto tardó una semana. Sí, todo fue extremadamente rápido. Lo firmé, lo junté y se lo envié a la embajada. Una vez que me autorizaron, pues tuve que pagar mi viaje a la Ciudad de México. Pero yo ya estaba en el último año de mi universidad. Pues trabajos, proyectos finales. Viajé a la Ciudad de México. Fui a la embajada. Me tomaron mis huellas digitales y me escanearon el iris. Me dijeron que me iban a mandar el pasaporte al otro día. La visa con el pasaporte ya pegadito. Y ya me fui a Toluca. No es muy lejos, son 2 horas aproximadamente, unos 80 kilómetros. Dormí esa noche en la casa de mi papá. Fui a ver a mi mamá. Me despedí de ellos, puesto que en 14 días me iba a ir a India. Y al otro día me volé de regreso a Cancún. Tomando en cuenta de que ya tenía la visa, ya estaba súper feliz. Faltaba una cosa. No tenía suficiente dinero para comprar mis boletos de avión. Y gracias a una ayuda anónima que no puedo mencionar, me compraron el boleto de avión. No, aparte de mi boleto de avión, yo tenía que juntar en total, les cuento, fue el pasaporte, la visa, el boleto de avión, llevar $1,000 para mis primeros 2 meses, puesto que no voy a tener salario los primeros 2 meses. Entonces necesitas tener suficiente dinero para pagar tu renta, tu comida y todo. La empresa me dio 15 días en un hotel con desayunos incluidos, pero fuera de ahí yo tenía que pagar todo lo demás. Lo bueno es de que mi abuelito me apoyó en esa parte. Total, ya logré juntar el dinero suficiente. Y bueno, fuimos primero de Cancún. Fuimos hasta Nueva York. En Nueva York, lo bueno es de que sí cuento con visa americana para turista, entonces no fue ningún problema. Solo me pidieron en ese momento que, pues, hay unas máquinas donde tú tienes que poner tu pasaporte, registrar tus datos, te sacan una foto, te dan un papelito y ese papelito lo entregas junto con tu pasaporte.
y tu visa. Entonces ya fui a donde tenía que ir. Se tardó un buen de tiempo. O sea, estamos hablando que perdí ahí como una media hora. De las 5 horas que yo tenía de escala, perdí una hora en entrar. Bienvenido a los Estados Unidos. Y yo, yes. Entonces, después fui a comprar como recuerditos, ¿no? Después de ahí, tomé un metro. Algo así, era como un pequeño metro que te lleva de una estación a otra estación. Y ya, porque mi estación estaba como a 4 estaciones o 5 estaciones de distancia. Viajé de Nueva York hasta Qatar. Fue un vuelo súper largo, pero miren estas delicias que me tocó comer. Desayuno, comida, cena, snack. Estuvieron súper buenas, la verdad me gustó mucho. Muy buena calidad, muy buen servicio. Tenía enfrente una tablet pegada al asiento y donde tenía todas las películas de Marvel, casi todas las películas de Disney, en español, en cualquier idioma. Total, llegué a Qatar. Lo primero que yo hago cuando voy a un aeropuerto es caminar hasta donde... Antes de hacer cualquier cosa, bueno, si en el camino aparece algo para tomar una foto, me la tomo, como esta. Pero después de ahí camino hasta mi sala, hasta donde ya voy a abordar. Y luego, una vez que ya sé exactamente dónde está en la sala donde yo voy a abordar, ya me pongo a hacer cualquier cosa alrededor. A comprar recuerditos, a buscar algún snack o algo así. Entonces fue lo que hice. Pero encontrar mi lugar me tardó 1 hora. Porque está muy grande. El aeropuerto de Qatar es enorme. O sea, no se imaginan qué tan enorme es el aeropuerto de Qatar. Y también me quedé con ganas de comprar estas alfombritas. Yo sé que no las necesito. No, yo me dije a mí mismo, no las necesitas y deberías de ahorrar dinero porque a duras penas lograste pagar todo para venir. Entonces no deberías de gastar en alfombritas por más que estén muy bonitas. Fui a comprarme una Coca-Cola porque yo sé que en esos países árabes puedes encontrar Coca-Colas escritas en árabe. Vamos de Qatar a Nagpur, India, que es la ciudad en donde yo vivo. Ya llegamos a Nagpur y lo primero es de que nos dieron un papelito que llenáramos. La persona me estaba esperando afuera, o sea, hasta afuera. Entonces traté de comunicarme, nadie se molestó en decirme que la persona que iba a recoger era otra. Luego conozco a esta persona, se llama Jenem, pero no podía ni siquiera entender su nombre y le dije, ¿te puedo llamar Ye? Me dice, sí. Bueno, hola Ye. Entonces ya entré al hotel, yo no entendía a nadie. Nos vemos la próxima semana, si ustedes quieren. Suscríbanse, denle like al video.